Oye, bien, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Brian? ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Listo, genial. Hola, Jaime, ¿qué tal? Bueno, chicos, ¿cómo están? Me gustaría saber antes de iniciar si es que ha quedado alguna consulta con respecto a todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, con respecto a los temas que hemos estado viendo, hasta diccionarios hemos visto, ¿no? ¿Ha quedado alguna duda, quizás? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema con los ejercicios que hemos resuelto hasta ahora? Quizás algo que no se haya entendido. Para aclararlo antes de empezar con el tema de hoy, que son las funciones. Ok, podría resolver el problema de la traducción. Ya. En realidad ese problema solamente era como para practicar un poco, pero no tiene más que solamente crear un diccionario con las claves y los valores, siendo las claves, por ejemplo, una palabra en español y los valores palabras en inglés, ¿no? Y colocar todas las palabras que ustedes puedan. O sea, simplemente era crear un diccionario, nada más. No se usaba otro tipo de algoritmo para ello. Es decir, a ver, de igual manera voy a proyectarles aquí el notebook que he creado para la clase 5. A ver, me confirman si se ve, por favor. Creo que sí, ¿no? Ahí está. Ok, la idea solamente era, voy a poner aquí un texto, ejercicio de la clase pasada. Hacer un diccionario, ¿no? Hacer un diccionario de español-inglés, por ejemplo. O sea, la idea solamente era crear, ¿no? Por ejemplo, un diccionario. Vamos a poner algunas palabras, no sé. Ustedes díganme, ¿qué palabras podría colocar? Voy a hacerlo un poco más grande, porque si no, por ejemplo, empiezo yo así. Unos cuantos ejemplos. A ver. Ujú. Capacitación. ¿Cómo se dice capacitación en inglés? ¿Quién sabe? A ver. Training, algo así, ¿no? Intervenir. A ver, vamos colocando por aquí. Y a unas 3 palabras nomás vamos a poner para hacer el ejemplo. Uy, se me cerró esto. Ya vamos a poner acá, por ejemplo, training. Y, a ver, ¿alguien sabe cómo se dice intervenir en inglés? Era de una palabra ingresada por el usuario. No entiendo eso. Hacer el ejercicio con una palabra ingresada. Claro, sí, pero para eso primero tenemos que crear el diccionario. Ujú. Ya, una vez que tenemos el diccionario creado, ya podemos hacer el input, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ponemos acá input, ingrese una palabra y ponemos por aquí palabra en español.
Yo coloco palabra español con N porque cuando colocamos nosotros una letra como la ñ, quizás en algunos, en algunos intérpretes sí lo va a leer, no va a ocurrir ningún problema, pero en otros, cuando se usan caracteres especiales que no pertenecen al inglés, en este caso la ñ, a veces pueden ocurrir problemas. ¿Ok? Entonces, siempre cuando creen el nombre de alguna variable y tenga algún carácter especial como la ñ, por ejemplo, eviten, ¿ok? Poner esa letra. Entonces, yo en este caso le pongo una N, solamente para evitar futuros errores. ¿Ok? Entonces ya tengo mi palabra en español. Y para traducirlo, tengo que la palabra en inglés es igual a que de mi diccionario abro las llaves, perdón, los corchetes, y voy a escribir aquí la clave, ¿no? La clave en este caso sería la palabra en español que yo acabo de ingresar. Y por último puedo imprimir por aquí. Su traducción en inglés. Y aquí solamente copio la palabra en inglés. Listo. Solo sería eso, me parece. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí ingreso una palabra y ya lo tenemos, ¿no? Su traducción en inglés es hello. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago lo siguiente? Miren. Coloco aquí hola. Me sale un error, ¿verdad? ¿Por qué me está saliendo un error? Porque lo que yo he ingresado, claro, está en mayúsculas. Entonces, Python siempre lo que hace es diferenciar entre las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Por lo tanto, este hola, que tiene solamente mayúsculas, no es lo mismo que este hola de aquí. Por esa razón es que la palabra, no, al no encontrarse en el diccionario, pues está arrojándonos un error. ¿Alguien recuerda algún método para que en caso la palabra no esté, la clave no esté en el diccionario, nos arroje un mensaje, en lugar de que nos arroje un error, nos arroje un mensaje que diga, esta palabra no se encuentra, por ejemplo? Él, claro, en ese caso es usando condicionales, ¿verdad? Pero había un método en el que tenían los diccionarios para obtener valores de las claves, pero si es que esa clave no existía, te arrojaba un mensaje de en caso no exista la palabra. Había un método que se podía usar, en lugar de usar directamente los corchetes. A ver, ¿quién recuerda? Exacto, dict.get. ¿Ok? Entonces, en lugar de yo decirlo de esta manera, palabra español, voy a usar el método .get. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto, en realidad el código va a ser el mismo. Yo pongo hola y voy a obtener esta, perdón, esta palabra, hello. ¿Ok? Pero lo que puedo hacer yo con esto es generar un mensaje en caso esta palabra no se encuentra en el diccionario. Y este mensaje puede ser, por ejemplo, la palabra no se encuentra en el diccionario. O la palabra no se encuentra, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Entonces, veamos. Ya, aquí va a pasar una cosita. Por ejemplo, yo pongo hola con todo mayúscula. Aquí me sale, ¿no? Su traducción en inglés es la palabra no se encuentra. Entonces, yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que solamente se imprima esto y ya no se imprima esto de aquí.
Tendría que hacer ahí una pequeña modificación quizás, ¿no? A ver, vamos pensando, ¿cómo podríamos hacer para que en lugar de que no exista la palabra, queremos imprimir esto, pero sin este texto de aquí? Claro, podríamos usar algún condicional también, ¿no? Iris nos dice un while. A ver, Iris, ¿cómo usarías tú un while para ese problema? Recuerda que while es un bucle que va a seguir ejecutando la acción siempre y cuando se cumpla una condición. Claro, mientras se encuentra la palabra. Ujú. No sé si nos podrías dar un ejemplo, a ver, con el bucle while. Porque, a ver, aquí Alita nos dijo que podría hacerse con un if. Sí, quizás pueda hacerse con un if. A ver, ¿cómo aplicaríamos el if? Ustedes ayuden. A ver, vamos pensando. Esta clase es más que todo, van a ser ejercicios, donde ustedes van a ser los que programen, ¿no? Con todos los conocimientos que ya hemos ido adquiriendo. Asignar una variable al ingreso de la palabra. ¿Cómo? ¿Dónde? A ver. No entiendo bien a lo que te refieres, Alita. Asignar una variable al ingreso de la palabra. En el input ingresa una palabra, donde dice palabra español. Claro, esa ya la tiene, ¿no? Ya tiene ahí una variable. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es esto. A ver, tenemos el diccionario, ¿ok? Podríamos quizás, ¿recuerdan este método de aquí? Dict.keys. ¿Qué obteníamos con dict.keys? Teníamos un arreglo, una lista con todas las claves, ¿verdad? Entonces, quizás podemos usar ese arreglo con todas las claves para saber si es que alguna palabra se encuentra dentro de ese arreglo. Sí, Andrés, claro, esa solución la vamos a complementar con la que vamos a hacer ahora. Claro, porque la solución de Andrés es quizás al momento de ingresar una palabra, con el método upper o con el método lower, hacemos que todas las letras sean minúsculas y ahí recién comparamos, ¿no? Pero yo me refiero al caso en que ingresemos una palabra que no está, cualquier otra palabra que no está. Ya, entonces, con este método yo puedo generar, recuerden, una lista con cada una de las claves. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Claves es igual a una lista que va a estar conformada por las claves del diccionario. ¿Ok? Entonces, yo aquí puedo decir, ahí recién puedo poner un condicional, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué puedo poner acá? No, el condicional va a ir después de la palabra en español. Miren, ahí Juan ha enviado un código. He puesto el input, sí, y luego ha puesto un condicional, ¿no? Sí, palabra en español es igual a dic, y su traducción en inglés es. De lo contrario,
no existe. A ver, vamos a probar su código. Ese es el código de Juan. A ver, por ejemplo, yo quiero colocar esto. Y ya, muy bien, no existe. Pero si coloco una palabra que existe, a ver, también me sale no existe, a pesar de que sí existe aquí. Es porque quizás esta condición no está del todo bien, ¿verdad? Porque aquí tú estás comparando que la palabra en español sea idénticamente igual a todo el diccionario. ¿Ok? Entonces, lo que se podría hacer acá, en lugar de decir si la palabra en español es igual a todo el diccionario, podemos preguntar si la palabra en español está, recuerden con in, está en la lista conformada por el diccionario .keys, o sea, por las claves del diccionario. O sea, si la palabra en español está en las claves, imprimimos esto. De lo contrario, simplemente no existe. A ver, vamos a ver si esto funciona. Pongo aquí el hola. Ahora sí, ¿no? Su traducción en inglés es hello. Pongo aquí, por ejemplo, hola, con todo minúscula, no existe. ¿Ok? Entonces, esa era la solución, ¿no? Simplemente utilizar este de aquí. Claro, y ustedes dirán quizás cuando estamos usando un condicional, prácticamente esto ya no se ejecuta, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que para ese tipo de soluciones, o usamos un condicional o usamos el método get. Lo que acabamos de usar aquí es un condicional, entonces ya no va a ser necesario utilizar el método get, sino simplemente la llamada de la clave. Y así reducimos un poco el código. ¿Ok? Simplemente así. Ahora, la solución que nos había dado, por ejemplo, Andrés, era que utilicemos el método upper o también se podría utilizar el método lower. Por ejemplo, si yo escribo hola con todo mayúscula o si escribo hola con todo minúscula, me debe dar la traducción, sin importar si está en mayúscula o si está en minúscula. A ver, ¿cómo podríamos hacer eso? Lo que podremos hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la palabra en español, ingresamos la palabra y luego, ¿ok? Esa palabra en español lo vamos a convertir, va a ser nuestra decisión, si lo queremos todo en minúsculas o todo en mayúsculas. Por ejemplo, si lo queremos todo en mayúsculas, decimos lo siguiente, palabra en español punto upper, pero para actualizarlo tenemos que decir, ¿no? Palabra en español es igual a palabra en español punto upper. Entonces, sea lo que sea la palabra que ingresemos, así esté en mayúsculas o esté en minúsculas, aquí estamos transformando esa palabra en todo mayúsculas. ¿Ok? O sea que sí o sí la palabra ingresada va a estar en todo mayúsculas. Entonces, a este diccionario habría que hacerle un pequeño cambio, ¿verdad? Si las claves inician con mayúscula, ¿funciona si transforma todo en minúscula? No. No funcionaría porque no va a ser igual una palabra con la primera letra en mayúscula a una palabra con todo en minúscula. ¿Ok? Por esa razón es que sí habría que cambiar el diccionario aquí. Y si vamos a transformar la palabra todo en mayúscula, pues lo dejamos así. Todo en mayúscula. Capacitación. Y aquí intervenir. Entonces, ya nos estamos asegurando de que todas las claves estén en mayúscula. ¿Ok? Entonces vamos a probar esto. Ah, y obviamente, si colocamos aquí lower, tendríamos que colocar todas las claves en minúscula, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Ok? La primera letra también. Entonces, lo dejamos ahí por mientras. Ahora, si yo escribo hola, con todo mayúscula, su traducción es hello.
lo hace muy bien. Pero si yo escribo hola con todo minúscula, también lo está traduciendo correctamente. Incluso si yo, por ejemplo, escribo así, capacitación, lo escribo todo entreverado con mayúsculas y minúsculas. ¿Está bien escrito? Sí, creo que sí. Lo va a leer de todas maneras, porque lo que está haciendo el método upper es que todas estas letras las está transformando en mayúscula y está leyendo esta palabra de aquí. ¿Ok? Hay otra forma también, si es que queremos dejarlo tal y como estaba, con la primera letra en mayúscula. Uy, vamos a dejarlo así. Y existe un método que no es ni upper ni lower, que nos va a permitir transformar un texto en un texto cuya primera letra sea mayúscula y las demás minúsculas. ¿Ok? Ese método me parece que se llama capitalize. Sí, capitalize. Cuando nosotros a un texto le aplicamos el método capitalize, lo va a transformar directamente a que la primera letra esté en mayúscula y las demás en minúsculas. Entonces lo intentamos, por ejemplo, así. Nuevamente, ¿no? Escribo hola. Y lo está leyendo correctamente porque está transformando esta palabra en esta de aquí. ¿Ok? Entonces ahí tienen un nuevo método, ¿no? Ya tenemos el método upper, método lower y método capitalize para transformar un texto a que inicie solamente con una letra en mayúscula. Muy bien, no sé si quedó alguna duda por ahí. Voy a eliminar esto. Y bueno, solamente sería seguir poniendo el diccionario con más palabras, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a colocar aquí funciones definidas por el usuario. Y voy a compartir el PPT para entrar un poco a la teoría. Ya, creo que ahí se ve. Ya. A ver, antes, Juan dice, ¿hay forma de agregar el diccionario completo sin agregar clave por clave? No, en este caso, si vamos a tener un diccionario, pues habría que construirlo, ¿no? Tendríamos que ir agregándolo nosotros mismos. Ya, muy bien. Entonces, el tema de esta clase serán las funciones definidas por el usuario. ¿Qué dice? Dice, en Python, una función definida por el usuario es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. ¿Ok? Las funciones permiten organizar el código de manera modular, lo que facilita la lectura, la reutilización y el mantenimiento del programa. Se definen utilizando la palabra clave def, seguida del nombre de la función y paréntesis que pueden o no contener parámetros. Entonces, una función básicamente se usa cuando tenemos procesos dentro de nuestro código que se van a repetir muchas veces. ¿Ok? Es decir, estamos ejecutando una aplicación y en un momento queremos ejecutar un cierto proceso, ¿no? Para no estar codificando el mismo proceso a cada rato, siempre que queramos ejecutarlo, vamos a generar solamente un pequeño trozo de código aparte, ¿ok? Que eso vendría a ser la función definida, y en nuestro código principal solamente vamos a llamar a la función y se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, una función no va a estar dentro del código principal, siempre está fuera del código principal. ¿Ok? Normalmente lo que hacemos es definir funciones y después de definir todas las funciones que queremos, hacemos el script de nuestro código principal donde vamos a poder llamar a las funciones que hemos creado.
Es como la función print, la función input, por ejemplo, nosotros lo usamos directamente porque esas funciones ya existen. En este caso, vamos a ver cómo nosotros mismos podemos crear nuestras propias funciones. Entonces, esa es la sintaxis, ¿no? En Python, para crear una función, vamos a utilizar la palabra clave def, que significa definir, ¿no? Definir una función. Colocamos aquí el nombre de la función, es el nombre que nosotros queramos, y podemos colocar parámetros de entrada. Estos son opcionales. Ya vamos a ver que en un rato vamos a hacer algunos ejercicios de cómo crear funciones sin parámetros, ¿ok? Para empezar. Y luego vamos a ir creando funciones con parámetros de entrada. Y luego ponemos aquí el código de nuestra función, ya saben, identado, así como si fuera un condicional o como si fuera un bucle. Siempre identamos con un espacio acá. Puede incluir declaraciones, operaciones y retornos, ¿no? Uy, acá se corrió un poco el pero este resultado va a ir todo abajo, ¿ok? Este resultado va a ser una variable que nosotros vamos a crear dentro de este código de la función, y esa variable es lo que vamos a retornar, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a hacer estos pequeños ejercicios de aquí. Ah, no, antes, unas pequeñas características de las funciones, ¿no? Como ya les había mencionado. ¿Para qué sirven? Para reutilizar código. O sea, una vez que se ha definido una función, vamos a poder llamarla desde cualquier parte del programa, ¿no? Esto promueve la reutilización del código y evita la duplicación de esfuerzos. ¿Okay? Para no estar escribiendo el mismo código, el mismo proceso una y otra vez, simplemente lo definimos una vez y ya está. Nos olvidamos y solamente cuando queremos usarlo lo llamamos. Parámetros. Las funciones pueden aceptar parámetros, que son valores que se pasan a la función para su procesamiento, pero estos son opcionales, ¿ok? Y una función puede no tener ningún parámetro. Retorno de resultados, pues las funciones pueden devolver un resultado utilizando la palabra clave return, que es la salida que vamos a obtener de la función. Y si no hay una declaración de retorno, pues simplemente va a devolver un tipo de dato none, ¿ok? Esto quizás no lo expliqué en la primera clase, pero esto de none también viene a ser un tipo de dato, pero que significa que es un dato vacío, es decir, que no contiene nada, ¿ok? Siempre que hagamos una función y no retorne nada, implícitamente va a retornar esto, no, que es un dato vacío. ¿Qué más? Organización del código, ¿no? El uso de funciones ayuda a organizar el código en bloques lógicos, lo que facilita la lectura y el mantenimiento del programa, ¿okay? Especialmente en proyectos más grandes. Muy bien, entonces vamos a empezar con estos pequeños ejercicios de funciones sin parámetros. Por ejemplo, a ver, crea una función que imprima un mensaje predeterminado cada vez que se requiere. ¿Okay? Empezamos con este ejercicio básico. A ver, voy a compartir nuevamente aquí el Colab. Ahí está. Ya, entonces, vamos a crear una función, la más básica de todas, que imprima un mensaje, ¿no? Así como ya sabemos que se utiliza el print, vamos a hacerlo nosotros mismos. Ya, ¿cómo creamos una función? Por ejemplo, ya sabemos que tenemos que iniciar con la palabra clave def, de definir, y nosotros vamos a poder llamar a nuestra función con el nombre que queramos, ¿no? Por ejemplo, imprimir mensaje. Ok, ese va a ser el nombre de mi función. Siempre tengo que colocar paréntesis, así lleve o no parámetros de entrada. Si no quiero que lleve parámetros de entrada, simplemente dejo los paréntesis vacíos, coloco los dos puntos, y aquí adentro empiezo a escribir mi código. ¿Ok? Como este código es sencillo, solamente voy a hacer que imprima un mensaje. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, esta es mi primera función. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esta celda?
no me apareció nada en la salida. A ver, ¿por qué? ¿Quién cree por qué? ¿Quién sabe por qué no me ha aparecido nada en la salida si yo acabo de ejecutar esa celda? ¿Qué me puede decir? Supuestamente yo estaba esperando que algo pase, ¿no? Falta el return y llamarla, ok. Muy bien. Eh, vamos a ver la diferencia entre colocar un return o no colocarlo. Porque vamos a darnos cuenta que si no lo colocamos, no va a haber ningún error igual. Entonces, yo estoy haciendo acá una función sin retorno. ¿Qué significa sin retorno? Que cuando yo escribo y llamo la función, por ejemplo, yo pongo acá, imprimir mensaje, coloco aquí los paréntesis, ¿no? Eso es como ya acabo de crear un comando que se llama imprimir mensaje. Cuando yo ejecuto esto, ya estoy llamando a la función. Y lo que va a hacer es imprimir este mensaje que yo acabo de crear aquí, ¿no? Esta es mi primera función. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una función sin retorno, lo que está haciendo es, cada vez que yo lo llamo, simplemente está ejecutando el código que está aquí. Y lo ejecuta aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si es que yo coloco un retorno? Ahora, no está bien colocar un retorno y directamente colocar ahí el print, sino que, voy a eliminar esto, yo voy a colocar, cuando coloco un retorno, la idea es de que yo pueda almacenar la salida de esta función dentro de una variable. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. A ver, ¿qué puedo colocar por acá? Simplemente esto. En lugar de colocar print, voy a eliminar el print. O, mejor incluso para que se vea más ordenado, voy a decir mensaje es igual a esto y voy a retornar el mensaje. Ya. Ejecuto nuevamente aquí, creo esta función con retorno. Y ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esta celda que dice imprimir mensaje? Ya. Fíjense que hay una pequeña diferencia acá. Aquí el mensaje se está imprimiendo con comillas. ¿Lo ven? No sé si se llega a ver. Al principio teníamos que se había impreso sin comillas, ¿no? Bueno, lo que está pasando aquí es que esta es la salida de la función. En Python normalmente cuando nosotros colocamos, no sé, cualquier número, por ejemplo, 3 más 4. Ya, yo estoy obteniendo acá el resultado sin que sea necesario colocar el print. Si coloco el print, voy a tener lo mismo, ¿no? Entonces, a veces esto puede suceder cuando se trata de un dato de tipo texto. La salida se va a imprimir automáticamente. Pero lo que nosotros normalmente hacemos cuando tenemos una función con retorno es que vamos a poder crear una variable, mensaje, por ejemplo, e imprimir mensaje. Entonces, cuando hacemos esto, ya no vamos a obtener ninguna salida. Pero lo que hemos hecho es que este mensaje de aquí lo hemos ingresado a esta variable mensaje. Voy a ponerlo de otro nombre para que no se confunda con esta de acá. Mensaje impreso. ¿Ok? Y ahora lo que hago es mensaje impreso. Ahora sí voy a tener esto de acá. Sé que quizás esto es un poco redundante, pero solamente es para saber un poco la diferencia entre crear una función con retorno y una función sin retorno. Que cuando creamos funciones con retorno, tenemos aquí una variable de salida. Esa variable de salida es la que se obtiene aquí. ¿Ok? Y ese dato de la variable de salida lo estamos almacenando en esta otra variable. Pero ojo, esta variable de aquí no pertenece al código principal. ¿Ok? Esta variable de aquí solamente va a pertenecer
solamente va a funcionar dentro de la función. Si yo lo uso fuera de la función, no me va a funcionar. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a hacer este otro ejercicio, ya, que dice, crea una función que imprima un mensaje del día. O claro, también se puede hacer como Juan, que lo acaba de poner ahí directamente, ¿no? Imprimir, y adentro ha puesto la función imprimir mensaje. Es lo mismo. Vamos a hacer este de aquí, por ejemplo. Acabo de enviar otro ejercicio ahí. Voy a colocar en texto por aquí. Dice, crea una función que imprima un mensaje del día aleatorio y los mensajes estarán almacenados en una lista. Deben estar almacenados en una lista. Ya, lo que vamos a hacer cuando trabajemos con funciones es usar dos celdas, ¿ok? En la primera vamos a crear nuestra función y en la segunda vamos a llamar a nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? En mi código principal, lo que yo quiero hacer es obtener un mensaje del día. Por ejemplo, voy a poner acá, mensaje es igual a mensaje del día. Y quiero imprimir el mensaje. ¿Ok? Eso es mi código principal. Quiero obtener un mensaje del día aleatorio, guardarlo acá e imprimir ese mensaje. Pero ojo, esto todavía no existe, ¿no? No existe esa función mensaje del día. Por lo tanto, si yo ejecuto, me va a salir un error, me va a decir mensaje del día no está definido. ¿Okay? O sea que esta función no existe. Entonces, para eso tenemos que crear. Y lo vamos a crear acá. Entonces decimos, definimos mensaje del día. ¿Está? Y vamos a almacenar, vamos a crear, perdón, una lista con mensajes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir algún mensaje? Yo voy a poner acá, tengo un buen día, por ejemplo. Ya, esa es una de las frases. A ver, voy a tratar de poner aquí 3 frases más. ¿Quién me dice otra frase? Ahí está Samuel, ¿no? Nos ha dado bastantes frases ahí. Ya, por ejemplo, vamos a poner 2 frases que nos ha mandado Samuel. Por ejemplo, esta de aquí que dice, nunca es tarde para hacer lo que podrías haber sido. Muy bien. Y vamos con una tercera frase. Mantén la cara siempre hacia el sol. Bueno, me parece que esto lo sacó de ChatGPT o lo hiciste tú. A ver, vamos a ver. Ya. Si ven que se alarga mucho, no hay problema si hacen esto de acá. ¿Ok? Simplemente para que no se vea tan largo. Listo, ya tenemos aquí una lista con 3 mensajes. Ya. Y lo que vamos a hacer es retornar uno de los 3 mensajes, cualquiera. Tiene que ser aleatorio. Allá, entonces, como queremos trabajar con valores aleatorios, tenemos que importar la librería random. ¿Ok? Entonces, la librería lo podemos importar ya sea dentro o fuera de la función. Vamos a imprimirlo, vamos a importarlo aquí adentro. ¿Ok? Listo. Van a haber 2 maneras en que nosotros vamos a poder escoger una frase aleatoria a partir de una lista de frases. ¿Ok? Hay 2 maneras. La primera, que ustedes ya la saben, que es random.randint. ¿Ok? ¿Recuerdan lo que hace random.randint? Esa función de la librería random te escogía un número entero aleatorio, pero tenías que darle un rango, ¿no? O sea, entre qué números vas a escoger el, el número entero. En este caso, como son 3 frases, entonces yo voy a escoger un número del 1 al 3. O sea, el 1, el 2 o el 3. Entonces voy a poner acá 1,
Y si quiero que vaya hasta el 3, siempre tengo que darle uno más. O sea, del 1 al 4. ¿Okay? Para que me pueda permitir escoger números, los números 1, 2 o 3. ¿Okay? Y este va a ser el, por ejemplo, índice. Ahí está. ¿Okay? Mi índice va a ser un número aleatorio entre el 1, el 2 o el 3. Y ahora voy a poner acá, mensaje es igual. De la lista, voy a escoger el índice aleatorio que acabo de generar. Pero recuerden, yo aquí voy a hacer un pequeño comentario. Voy a obtener el número 1, 2 o 3. Ahora sí. 1, 2 o 3. ¿Ok? Si yo coloco este índice directamente acá, voy a estar llamando a la posición 1, que es esta, la posición 2, que es esta, y la posición 3, que no existe. Entonces, aquí tengo que restarle 1. Con esto ya me aseguro de que si escoge el 1 aleatoriamente, aquí voy a tener 0. Y va a escoger esta frase. ¿Verdad? Si escoge aleatoriamente el 2, aquí voy a tener el número 1, ¿verdad? 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, el elemento en la posición 1 sería esto. Y si escoge el 3, pues sería 3 menos 1, 2, y tendría este de la posición 2. ¿Ok? Y simplemente retorno el mensaje. Ya, esa es una de las formas de hacerlo con random.randint. A ver, vamos a ver si funciona. Vamos a crear la función. ¿Ok? Vemos que no se nos ha generado ninguna salida porque lo único que he hecho es crear la función. Y luego aquí ya voy a poder ejecutarlo, voy a poder llamar a la función y ya voy a tener mi mensaje. Ahí está. Tengo un buen día. ¿No? Esa es una de las frases que hemos colocado aquí. Si ejecuto de nuevo, voy a tener otra. Esta de aquí, ¿no? Nunca es tarde para hacer lo que podrías haber sido. Si ejecuto de nuevo, ya, voy a tener un error acá. Ya lo que es. Me parece que está cogiendo también el 4, si no me equivoco. Bueno, voy a hacer que me haya confundido aquí. Random.randint. Cierto. Ahí está. Ya, tengo el 2, el 1. Al parecer siempre coge 1, 2 o 3, ¿verdad? Nunca coge el 4. Ya, sí coge el 4. Ya. Me parece que este método de random en realidad sí está cogiendo este número de acá. Es diferente al range, ¿no? Cuando nosotros ponemos así range, ahí sí aplica eso de que si ponemos range del 1 al 4, ahí sí va a tomar el valor solamente del 1 hasta el 3. ¿Ok? Pensaba que el random también era idéntico al range, pero al parecer sí está cogiendo estos dos números. Ya, muy bien. Entonces, aquí simplemente dejamos del 1 al 3. Ya. Entonces, ahora sí ya no nos va a salir ningún error porque ya no estamos ejecutando el número 4, ¿no? Solamente tenemos 3 frases. Ahí está, aleatorias. Muy bien. Hay otra forma también de hacerlo, ¿ok? Y es con otro método de random, que no es necesariamente el random, sino es el método choice, que significa escoger, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a cambiar este método random por el método choice, que es escoger. Entonces, aquí directamente, dentro del paréntesis, simplemente voy a poner la lista. O sea, voy a escoger aleatoriamente de la lista. Entonces ya no tengo que hacer esto del índice y simplemente voy a decir que el mensaje,
¿ok? El mensaje va a ser producto de una elección aleatoria de la lista. ¿Ok? De esta manera nos va a facilitar este método choice. Voy a retornar el mensaje por aquí y vamos a ver que el código va a seguir funcionando normalmente. De la misma manera, ¿no? Entonces ya hemos aprendido aquí, por ejemplo, otro método de random, que es el random.choice, que es para escoger un elemento aleatorio de una lista. Para ya no estar teniendo que generar números aleatorios, tratarlos como índices y llamar esos índices en la lista, ¿no? Entonces ya es más directo. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Vamos a hacer, si no, el último ejercicio de funciones sin parámetros. Este de acá. Crea una función que obtenga la hora actual en el formato horas, minutos, segundos. Es decir, voy a escribir esta pregunta por aquí y voy a generar dos celdas, una para crear la función y otra para ejecutarla, para llamarla. Entonces, creo una función que obtenga la hora actual en el formato hora, minutos, segundos. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero es que en mi código principal decir lo siguiente, ¿no? Hora es igual a qué? Obtener hora actual. Ahí está. Y voy a imprimir la hora. Esto es lo que yo quiero hacer en mi script principal. Creo una variable hora, obtengo la hora actual, ¿ok? En este formato, y la imprimo. Obviamente, si yo ejecuto esto, nos va a salir un error porque nos va a decir obtener hora actual no está definido, no existe. Ahí, entonces tengo que crear esa función. Entonces voy a crearla aquí. Definir, obtener hora actual. Y voy a retornar algo. Voy a retornar una variable que va a ser, por ejemplo, simplemente hora actual. Ahí está. ¿Ok? Y aquí adentro voy a escribir el código. Y al final voy a retornar esta hora actual. Muy bien, entonces, para trabajar con lo que es tiempo o fechas, ¿ok? Voy a necesitar el uso de otra librería. ¿Ok? En este caso, voy a usar la librería datetime. ¿Ok? Así como en el ejercicio anterior utilicé la librería random, aquí voy a utilizar una librería que se llama datetime. ¿Ok? ¿Y qué podemos obtener de esta librería de datetime? A ver, voy a generar una celda aquí para ver de qué trata esta librería. ¿Qué métodos podemos obtener de esta librería? Por ejemplo, yo digo datetime.now. Allá es datetime.datetime. Ahí está. Datetime en realidad es el nombre de la librería y datetime viene a ser el nombre de una clase, ¿ok? De una clase datetime. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, para no estar llamando tanto a la librería y luego a la clase y luego a la función, es, en lugar de importar solamente la librería, voy a decir lo siguiente. De la librería datetime, importo la clase datetime. ¿Ok? Este viene a ser una clase de objeto. ¿Ok? Y una vez que hago esto, ya no va a ser necesario colocar todo. Simplemente coloco aquí la clase y el método. Y ya lo tengo. ¿Ok? Si no quiero que salga esta cosa, me parece que lo puedo colocar así. Ahí está, ¿no? ¿Qué estoy obteniendo? Fíjense, estoy obteniendo
el día de hoy, que es 2024, febrero 29, y estoy obteniendo aquí una hora. Pero la hora está medio rara, ¿no? Dice que son las 23 y con 52 minutos con 57 segundos y milésimas acá. Pero yo, que estoy ubicado en Lima, ahora mismo en formato de 24 horas, son las 18 y 53. Entonces vean que esto va a cambiar así cada vez que lo ejecute. Entonces vemos que aquí está la hora como si estuviera adelantada, ¿no? Como si estuviera 5 horas adelantada. Entonces vamos a necesitar cambiar la zona horaria, porque aquí el procesador está tomando otra zona horaria, que no es la zona horaria donde yo estoy ubicado actualmente. Entonces, queremos hacer dos cosas para que salga bien esto. Eliminar la fecha, porque solamente queremos la hora, y cambiar la zona horaria. ¿Ok? Vamos a ir colocándolo, este código, dentro de nuestra función. Ahí está. Y voy a poner acá, por ejemplo, hora actual es igual a datetime.now. Okay. Si yo creo esta función y aquí la ejecuto, voy a obtener lo que estaba obteniendo antes, ¿no? La fecha, la hora con segundos, pero en otra zona horaria. Ya, ¿cómo hago, por ejemplo, primero para eliminar la fecha? Yo solamente quiero que se muestre la hora. Entonces, nosotros tenemos un método que podemos aplicarle a la hora actual que se llama, vamos a decir, hora actual es igual a hora actual, pero le vamos a aplicar un método aquí. ¿Ok? Ese método se llama str de string ftime. ¿Qué vamos a poder hacer con este método de aquí? Vamos a poder indicarle con qué formato queremos que salga la hora. En este caso queremos este formato, miren. ¿Ok? La librería datetime se maneja con ciertos formatos si queremos ver los días, los meses, los años, las horas, los minutos o los segundos. En este caso, yo voy a copiar esto. Lo voy a poner dentro de dos comillas. Y voy a decirle que quiero que transforme la hora actual, ¿ok? Con el método strftime. Le voy a dar un formato de horas, dos puntos, minutos, dos puntos y segundos. ¿Ok? Vamos a probarlo. Obtener hora actual. Y únicamente me estoy quedando acá con las horas, los minutos y los segundos. Entonces ya he eliminado lo que corresponde a la fecha. ¿Okay? Si no lo quiero con puntos, si lo quiero con guiones, por ejemplo, aunque no es tan habitual, ¿no? Normalmente los guiones es para las fechas y los dos puntos es para la hora, pero solamente para entender esto. Por ejemplo, yo cambio aquí por guiones. Vamos a ver que ya no colocan dos puntos, sino colocan guiones. ¿Ok? Entonces, con esto yo estoy manejando el formato que quiero. Pero vamos a dejarlo en dos puntos. Listo. Ahora, lo que falta es ahora cambiar la zona horaria, ¿no? Porque en realidad no son las 23:57, sino son las 18:57. Entonces yo tengo que decirle a Python que estoy usando una zona horaria determinada. ¿Ok? Y para eso yo voy a necesitar otra librería. Entonces aquí estamos viendo qué utilidad tienen las librerías, ¿no? Ya estamos conociendo poco a poco más librerías que podemos encontrar en Python. En este caso vamos a importar una librería que se llama PYT Time Zone. ¿Ok? Quiere decir Python Time Zone, o sea, zona horaria de Python. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le indico a Python de que estoy en cierto lugar? Esta librería va a tener asignado algunos datos, así como la librería datetime
tiene asignado formatos de hora, esta librería tiene asignado formatos de lugares, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo poner lo siguiente, zona horaria, y donde yo estoy ubicado es la zona de América, Lima. Ahí está. Okay, esta es la zona horaria que yo tengo asignado. Entonces, para yo decirle a Python que estoy ubicado aquí, pues puedo usar de mi librería PYTZ, existe una función que se llama timezone. ¿Ok? Así. Y adentro yo voy a colocar el nombre de la zona horaria donde estoy. Entonces, en este caso es América Lima. Entonces voy a colocar esto mejor directamente aquí. Así. Ok, ya le estoy indicando que mi zona horaria es América Lima. Entonces, ¿dónde coloco esta zona horaria? Esta zona horaria me va a servir para colocar dentro de esta función datetime.now. Aquí voy a especificar la zona horaria que yo acabo de crear. Okay, sé que quizás es algo confuso, pero simplemente son un manejo de librerías que cada una de estas librerías tiene su documentación. Ustedes en internet pueden buscarlo y van a encontrar todos los métodos que tiene cada una de estas librerías y para qué se utiliza. Okay, esta simplemente es como que una demostración de para qué sirve, ¿no? Listo, entonces ya le indiqué que estoy en mi zona horaria de América Lima. Y ahora sí me está imprimiendo la hora 18:59. Es decir, está leyendo que yo estoy aquí, en esta zona horaria, y lo está aplicando en la función datetime. Entonces, cada vez que yo ejecute, me va a dar la hora. Vean que en este caso ya son las 19:00 y 9 segundos. Va a ir aumentando el tiempo, ¿no? Obviamente, conforme cambie la hora. No sé si ahí quedó alguna duda, quizás se hizo un poco confuso, pero simplemente son manejo de librerías que uno leyendo documentación puede encontrar ahí todos los métodos que existen. Por ejemplo, para complementar esto, si yo quiero imprimir la hora y luego de 5 segundos quiero que se imprima nuevamente la hora. Tengo que poner un comando acá que sea, por ejemplo, esperar 5 segundos. O sea, yo imprimo la hora, luego de 5 segundos quiero imprimir nuevamente la hora. Entonces, a ver, yo en Python puedo tener también una función para esperar cierto tiempo, ¿no? Esa librería, perdón, es la librería time. ¿Ok? Librería time. Y la función para esperar una cierta cantidad de tiempo será time.sleep. Y adentro de sleep, yo le voy a colocar la cantidad de segundos que quiero esperar, en este caso 5 segundos. Entonces, lo que va a hacer Python es ejecutar esta línea, luego va a ejecutar esta línea de acá, luego va a esperar 5 segundos y luego va a ejecutar esta línea de aquí. ¿Ok? Supuestamente lo que tiene que pasar es que me imprima primero una hora y luego, después de 5 segundos, me imprima otra hora con 5 segundos adelantado. ¿Ok? Pero vamos a ver si eso es lo que sucede. A ver. Ya, 19, 2 y 3 está esperando 5 segundos, vean, y me está imprimiendo otra hora aquí, pero estamos con que es la misma. A ver, ¿quién me dice por qué se está ejecutando la misma función? Perdón, el mismo resultado. Es bien sencillo. Por ejemplo, si yo pongo acá time sleep 10 y ejecuto, vean que se imprime primero y luego ahorita mismo está contando hasta 10. Está contando 10 segundos, ¿ok? Cuenta 10 segundos. Y después de 10 segundos vuelve a imprimir la hora. Pero está imprimiendo la misma hora, pues porque yo esta variable hora ya la creé aquí.
O sea, ya está creada y simplemente la está imprimiendo y está imprimiendo lo mismo. No es que yo esté llamando a la función nuevamente, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es nuevamente llamar a la función antes de volverlo a imprimir. ¿Okay? Obtengo la hora actual, la imprimo. Espero 10 segundos y después de esos 10 segundos vuelvo a obtener la hora actual y la imprimo. Entonces, veamos. Vamos a ponerle 5 nomás, para no esperar tanto. Ahí está. Y después de 5 segundos, se imprime la siguiente. ¿Ven? Ahí está. Hay 5 segundos de diferencia. Muy bien. Entonces, hasta ahí, no sé si quedó algo no tan claro. Quizás un poco confuso con las librerías, ¿no? Pero simplemente es cuestión de leer documentación. Ujú. Claro, ahí Juan nos decía, ¿no? Se tiene que volver a cargar la hora. Muy bien. Ya. Vamos ahora con más ejercicios, pero esta vez con ejercicios ya utilizando parámetros de entrada. Entonces aquí voy a copiar este otro ejercicio de aquí, que es uno más sencillo en realidad. Se usan parámetros de entrada, pero es sencillo. Crear una función que obtenga el área de un triángulo al ingresarle los parámetros de base y altura. Vamos a ver. Voy a poner acá funciones con parámetros de entrada. Ya, entonces, lo que yo quiero obtener aquí es lo siguiente. En mi script principal, siempre cuando hagan funciones, eh, siempre empiecen por saber qué es lo que quieren obtener. Entonces, antes de crear una función, yo voy a mi script principal, a mi código principal, y simulo como si la función ya existiera para obtener el resultado que yo quiero, ¿no? Entonces digo, área es igual a, e imagino que ya existe esta función, obtener área triángulo. Ahí está. Y le voy a dar aquí una base y una altura. Por ejemplo, voy a ingresarle, voy a hacer que el primer parámetro sea la base y que el segundo parámetro sea la altura. Entonces yo quiero un triángulo de área 10 con altura, perdón, de base 10 y altura 5. El área del triángulo sería base por altura sobre 2, entonces base por altura sobre 2 nos daría 25, ¿no? Entonces, yo al hacer imprímeme el área, tendría que obtener aquí 25. Pero me va a salir un error, lógicamente, porque no existe la función. Entonces, ahora sí, voy a crear la función. Entonces, creo acá, obtener área triángulo. Paréntesis, 2 puntos. Y voy a retornar algo. Voy a retornar una variable que se llame área. Ojo, no es necesario que esta variable sea la misma que esta de acá. ¿Ok? No va a pasar nada si son la misma, si se llaman igual, solo que son diferentes, ojo, no es la misma. O sea, esa es la variable local de la función y esta ya sería una variable creada fuera de la función. ¿Ok? No tienen nada que ver. Lo que yo estoy retornando acá, esta variable se va a asignar a lo que yo estoy obteniendo de aquí. Y esto lo estoy guardando acá. ¿Ok? No es que directamente sean la misma variable. Muy bien, entonces aquí yo voy a colocar algunos parámetros de entrada. Y yo sé que los parámetros son base y altura. Entonces, cuando yo llame a esta función y yo coloque el número 10, automáticamente Python lo que está haciendo es que este 10, este dato 10, lo está asignando a esta variable local base. Y asimismo, este dato 5 lo está asignando a esta variable que dice altura. Entonces, cuando yo llamo la función de esta manera, automáticamente está diciendo que base es igual a 10 y altura es igual a 5. Entonces ya puedo usar esas variables dentro del código y puedo decir lo siguiente. Área es igual a base por altura entre 2.
¿ok? O por 0.5, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ok? Digo, área es igual a base por altura entre 2. Lo voy a dejar entre 2, ¿no? Y si gustan, lo puedo redondear. Puedo redondear a 2 decimales. Ahí está. Redondeado a 2 decimales. Y retorno eso de ahí. Entonces, ejecuto para crear la función. Ahí está. Y al ejecutar mi script principal, uy, me sale un error también. Dice obtener área triángulo. Ah, ya, lo escribí mal, ¿no? Ah, ya, es triángulo. Ahí está. Ahora sí, ejecuto esto. Y ahora sí me sale 25. Y vean que si cambio los parámetros, por ejemplo, pongo 20 y 30, el área es 300. O sea, ya está haciendo el cálculo automático aquí. Ya no es necesario que yo cambie o modifique la función, solamente voy a modificar los parámetros. Lo pongo 5 y 6. Esto me va a dar un área de 15. ¿Ok? Entonces, de esa forma, estoy creando funciones con parámetros de entrada, que en este caso son base y altura. No sé si ahí quedó alguna duda. Ok, todo claro al parecer. Profe, Sí, entonces la ronda solamente hace la operación. ¿te No, refieres a este round? ¿Te refieres a ese round que está ahí? profesor. No, lo que hace el round simplemente es redondear. Porque si yo no le coloco el round, mira lo que pasa. Creo de nuevo la función. En este caso voy a poner, por ejemplo, 5 por... voy a poner floats, ¿ok? Algo así. 5.6 por 6.75. Ya, no, mejor... A ver, quiero obtener números con bastantes decimales. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, yo tengo aquí una base de 5.645 y una altura de 6.755. Estoy obteniendo el área y me está sacando con varios decimales. Porque yo no he redondeado nunca. Entonces, con el round lo que voy a hacer es asegurarme, pongo el round. ¿Cuántos decimales quiero? Solamente 2 decimales. Entonces, creo nuevamente la función, reescribo la función, y ahora sí, cuando ejecuto mi código principal, únicamente me voy a quedar con 2 decimales. Lo que hace el round en este caso es redondear un número, un float, un decimal. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Crea una función que obtenga el promedio de 3 notas. Este de aquí. Ese se ve fácil también, ¿no? Crea una función que obtenga el promedio de 3 notas. Es decir, yo en mi script principal quiero poner aquí promedio es igual a obtener promedio. Y adentro de los paréntesis quiero colocar 3 notas. Por ejemplo, no 20, 17 y 15. Esas son las 3 notas. Y quiero imprimir el promedio. ¿Ok? Me debería imprimir el promedio. Pero para eso voy a crear mi función, porque todavía no existe, que se llama obtener promedio. Sus parámetros de entrada, ¿cuáles serán? Pues serán nota 1, nota 2 y nota 3. Ahí están mis variables. Voy a retornar algo. Voy a retornar un promedio. Pero tengo que indicarle que el promedio es igual a, ¿cómo saco el promedio de 3 notas? Pues simplemente la sumo, ¿no?
nota 1, más nota 2, más nota 3, y al resultado de la suma lo divido entre 3. Con esto ya estaría sacando el promedio de las notas. Y por si acaso, nuevamente aplico un redondeo, ¿no? Voy a redondear todo esto a 2 decimales. El redondeo lo puedo poner aquí si gustan, o si no, también hay distintas formas de hacerlo en realidad. O puedo redondearlo aquí, puedo decir promedio es igual a round promedio 2, ¿okay? Lo puedo redondear acá si no. O de frente puedo colocar esto aquí. Y me evito esta línea. Entonces, si se dan cuenta, hay miles de formas de hacerlo. Puedo colocar el round acá, en otra línea aparte, o en el mismo return. Entonces, creo la función. Y ahora sí, ejecuto acá mi script principal y ya voy a obtener mi promedio, que es 17.33, que es el promedio de estas 3 notas. ¿Ok? Entonces, ese está también un poco sencillo, ¿no? Pero la idea es de que ya vayamos familiarizándonos cómo crear funciones y cómo llamarlas. Ya. Tenemos aquí bastantes ejercicios, la verdad he puesto aquí unos 9 ejercicios, recién vamos 2. No creo que hagamos todos los ejercicios hasta las 7:30, pero los que hagamos hasta que termine la hora, y el resto ya lo dejo para que practiquen ustedes para la otra clase. Aquí tengo otro ejercicio que dice, por ejemplo, crea una función que obtenga el número de palabras de un texto. Vamos a ver. Ya saben, acostúmbrense a crear 2 celdas siempre, uno para la función y otro para el script principal, el código principal. Entonces, una función que obtenga el número de palabras de un texto. O sea, yo quiero que obtener, ¿no? Cantidad, palabras, y aquí puedo ingresar un texto. Vamos a ingresar una de las frases que nos dio, a ver, ahí dice Franklin, las notas, al igual que los datos del triángulo, no deberían ser suministrados por un usuario cualquiera. ¿Te refieres a un input? ¿A datos ingresados por el usuario? Claro, lo podríamos hacer también, ¿no? Vamos a hacerlo antes de hacer este ejercicio. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Input ingrese la nota 1. ¿Ok? Ingrese la nota 1. Esto va a ser un número decimal. Y esto lo vamos a guardar en nota 1. Y hacemos esto 3 veces porque queremos agregar 3 notas. Nota 2 y nota 3. Que ingrese la nota 2, ingrese la nota 3. Y ahora, como ya tenemos estas notas ingresadas por el usuario, pues estas notas las ingresamos como parámetros de entrada de esta función. Nota 1, nota 2 y nota 3. Vamos a ver. Eran, por ejemplo, ingrese la nota 1, ¿no? 20, 17, 15. Y ahí tenemos el promedio, ¿no? Si quieren pueden ponerle un print. El promedio es tanto. Vamos a probar con otros, por ejemplo, 16, 14 y 11. Ahí tenemos que el promedio es 13.67. Ok, entonces sí, en el código principal, más que todo, es donde vamos a poder jugar con los valores. La idea es de que ya tengo aquí una función que lo hace automático, ¿no? Obtiene el promedio de las 3 notas. Ya no tengo que estar en el código principal haciendo la suma, dividirlo entre 3, no, porque la función ya la tengo creada. Muy bien. Ahora, en este ejercicio de aquí, yo quiero crear una función que obtenga el número de palabras de un texto. Como decía, vamos a coger una de las frases que nos había dado Samuel. Por ejemplo, esta que dice, en la vida no se trata de tener buenas cartas, sino ya.
Aprovechamos que esta frase es un poquito larga. Ahí está. Listo. Entonces, yo quiero saber cuántas palabras tiene esta frase. ¿Ok? ¿Cuántas palabras tiene? Y voy a poner acá. Cantidad de palabras. No, esta va a ser mi función, ¿ya? Para que no sea tan largo. No, creo que es... No puedo dividir un texto así de esa forma. Ya, lo voy a dejar así. Ya. Mi script principal va a ser lo siguiente. Voy a crear mi variable num. Y la variable num va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de palabras que tenga este texto de acá. Y voy a imprimir, pues, el texto tiene num palabras. Listo. Este va a ser mi script principal. Yo ingreso cualquier frase acá, o incluso lo puedo hacer así, para evitar que sea para tratar de acortarlo un poquito más. Listo. Ok, creo mi frase. Luego hallo la cantidad de palabras de dicha frase en mi variable num y imprimo el texto tiene tantas palabras. ¿Okay? Obviamente me va a salir error porque todavía no existe esta función de cantidad de palabras. Yo la tengo que crear. Entonces vamos a crearla aquí. Definir cantidad palabras y vamos a retornar algo. Vamos a retornar una variable que se llame cantidad. Listo. Ahora, ¿cuál va a ser mi parámetro de entrada? Pues el parámetro de entrada obviamente va a ser la frase, ¿no? O el texto que yo estoy escribiendo. Entonces, aquí voy a poner texto, por ejemplo. Ok, lo que yo ingrese acá va automáticamente al texto. Ahora, ¿de qué manera yo puedo obtener la cantidad de palabras de un texto? No sé si recuerdan de un método que servía para separar, o sea, tenemos un texto y había un método que servía para separar distintos subtextos de un texto completo de acuerdo a un carácter, ¿no? Recuerdan que en una de las primeras clases había un método que decíamos, separa esto mediante la coma. Siempre que encuentres una coma, anda separando ese pedazo de texto. No sé si alguien recuerda cómo se llamaba ese método. Split, muy bien, Edgar. Entonces, lo que yo voy a hacer es que al texto que estoy ingresando, le voy a aplicar el método split. Y aquí, si quiero, le puedo especificar de que el criterio de separación sea un espacio en blanco. ¿Okay? Porque lógicamente las palabras se separan porque entre ellas hay un espacio en blanco, no hay un carácter que es espacio en blanco. Muy bien, entonces con texto.split yo voy a generar una lista, ¿ok? Por ejemplo, si pongo esta frase, voy a generar una lista donde el primer elemento sea este, el segundo elemento sea este, el tercer elemento sea este y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, como voy a generar una lista, voy a decir lista es igual a texto.split. ¿Okay? Ya tengo una lista con las palabras separadas, donde cada palabra es un elemento. Y lo único que falta por hacer es saber cuántos elementos tiene esa lista, ¿verdad? Y así ya obtendría la cantidad de palabras que tiene el texto. Entonces digo, cantidad va a ser igual a la longitud de la lista. Y ya está. ¿Ok? De esta manera voy a sacar cuántas palabras va a tener el texto. Creo mi función, ejecuto. Uy, acá faltó... ¿Qué hice mal acá? No sé por qué se puso aquí afuera. Nuevamente, ejecuto. Ahí está. El texto tiene 18 palabras. Vamos a ver si no me engaña. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Efectivamente tiene 18 palabras, ¿no? Entonces, de esa manera ya, por ejemplo, si borro todo esto, automáticamente me dice el texto tiene 8 palabras. ¿Ok? Ya tengo un proceso más automático.
Muy bien, no sé si quedó claro ahí entonces. Todo bien, ¿no? Sí, Denise. Profe, aplicó, vi que flotante, ¿no? No te escucho, ¿cómo dices? ¿Se aplique qué? Con flotante, Uy, ¿a qué se refería? se corta tu audio, no sé si soy solo yo o los demás también lo escuchan entrecortado. En mi internet. O si no, puedes preguntarme en el chat, porque como se entrecorta no te entiendo bien. ¿Algo de flotante me dijiste? Cor- Uy, no te escucho. Correcto, flotante. Float, lo vi. Eh, Float, en este caso, en este ejercicio no estoy utilizando flotantes, números decimales, porque recuerda que es una cantidad de palabras, ¿no? No podemos tener palabras decimales. Correcto, profe, gracias. Vale. Muy bien, vamos con un último ejercicio. Bueno, no creo que nos dé el tiempo, porque aquí vamos a tener que usar un poco de lo que se llama recursividad. Eh, Así que creo que esto mejor se vería en la siguiente clase. Voy a intentar explicarlo así de breve nomás, para en la otra clase tratar de resolver. ¿Qué es esta de acá? No sé si alguien conoce lo que es la asociación de Fibonacci, o la serie de Fibonacci. Uy, se me fue ahí. Sí. Y vamos a tratar de crear una función que nos imprima los n primeros números de la serie de Fibonacci. Y para entrar más en contexto, para aquellos que quizás no sepan de qué se trata esta serie, a ver, la serie de Fibonacci es una serie que en su primer y segundo elemento son el 1 y el 1, ¿ok? Luego, a partir de su tercer elemento, el tercer elemento va a ser igual a la suma de los últimos dos. Es decir, 1 más 1 es igual a 2, entonces el tercer elemento es 2. El siguiente elemento va a ser nuevamente la suma de los últimos dos. O sea, 1 más 2 es igual a 3. Y así va a ir sucesivamente, ¿no? El siguiente elemento es la suma de estos dos. 2 más 3, 5. Luego seguiría, ¿no? 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. Y así va a seguir hasta el infinito, ¿no? Es una serie infinita en realidad. ¿Ok? Entonces, la idea es generar una función donde yo le diga serie es igual a Fibonacci. Y por ejemplo, si yo le digo 5, ¿qué me tiene que imprimir aquí? Me tiene que imprimir los 5 primeros elementos de la serie de Fibonacci. Es decir, me tiene que imprimir, uy, acá lo escribí mal, serie. Me tiene que imprimir una lista con los 5 primeros elementos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, me tiene que imprimir esta lista de acá. 1, 1, 2, 3, 5. Si yo le digo Fibonacci 10, me tiene que imprimir una lista con los 10 primeros elementos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el que sigue sería pues el número 55, ¿no? ¿Ok? Entonces, me imprimiría estos 10 primeros números. Entonces, yo tengo que crear esta función Fibonacci, cuyo parámetro de entrada sea la cantidad de los primeros elementos que quiero que se imprima. Entonces, aquí voy a tener que hacer, ¿no? Definir Fibonacci. Voy a ponerle un n, ¿ok? Una variable n. Y voy a retornar una serie. De alguna manera yo tengo que construir esa serie. Entonces, este problema es uno de los más comunes, ¿ok? Es uno de los problemas, de los ejercicios más comunes cuando se quiere entrar al concepto de recursividad. ¿Y qué recursividad? Significa de que dentro de la función
en algún momento, ¿ok? En algún momento voy a llamar a la misma función con algún número, por ejemplo, el 3, ¿no? Ese es un ejemplo nomás que estoy dando. Entonces, yo tengo código por acá, también tengo más código por acá, pero en algún momento del código voy a decir, una variable es igual a ¿qué? A Fibonacci 3. Entonces, se dan cuenta que yo estoy aquí estoy llamando a la función dentro de la misma creación de la función. Algo un poco raro, ¿no? Porque se supone que si yo recién le estoy creando, ¿cómo es que lo puedo llamar? Pero ya vamos a ver que eso sí es posible y eso se llama, en Python y bueno, en programación en general, eso se llama recursividad. ¿Ok? Ahora ya no queda tiempo, pero para la siguiente sesión, la última clase, vamos a seguir con los ejercicios y vamos a ver cómo se resolvería este código de acá. Si no, igual traten de hacerlo ustedes, traten de averiguar un poco cómo se haría cómo se aplicaría esta recursividad para poder resolver esto, ¿no? Para poder obtener los n números de esta serie de Fibonacci. Ok, entonces esto va a quedar pendiente ya para el día sábado. Si ya no hay nada más no hay ninguna duda con respecto a lo que hemos aprendido hoy de funciones, simplemente voy aquí a compartir este enlace. ¿Listo? Y aquí ustedes pueden entrar, pueden ver todo el collab que hemos hecho el día de hoy. ¿Ok? Listo, entonces, si ya no hay dudas, que gracias Iris, gracias Daniel. Ya nos estaríamos viendo pues el día sábado, con la continuación de este tema y algunos ejercicios variados que vamos a ver de todos los temas que hemos visto. Listo, chicos, entonces nos vemos el sábado. Así es, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Juan, también. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense. No sé si Arnold le va a pedir que se queden un ratito. Creo que